estudiante que llevas en el pecho un gran corazón. Tu patria Venezuela espera mucho de tu tesón. Busca la clase obrera y ya haz con ella la revolución. Vamos gente de mi tierra, vamos gente de mi tierra, vamos gente de mi tierra. Saludos estimadas y estimados estudiantes del PNF Informática para la Gestión Social de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Sean bienvenidas y bienvenidos a la unidad curricular Sociedad del Conocimiento. Quien les habla, Jonás Reyes, su profesor. El día de hoy vamos a estar introduciéndonos a la unidad curricular. Vamos a abordar los elementos básicos, los conceptos fundamentales de la Sociedad del Conocimiento, su importancia en Venezuela y la región latinoamericana. Comencemos. Iniciamos con una pregunta básica. ¿Son neutrales las tecnologías? Piénsalo. Tienes 3 segundos. ¿Qué me dices? Evidentemente las tecnologías no son neutrales, a pesar de que hay un constante bombardeo publicitario acerca de las ventajas de las tecnologías, distintas tecnologías, las diversas tecnologías. Lo que no se suele mostrar, lo que no se suele evidenciar, es que todas las tecnologías obedecen a un orden de ideas. Todas las tecnologías tienen un propósito desde su génesis. ¿Sí? Pudiéramos pensar que están orientadas a solucionar problemas, porque la tecnología no es más que la aplicación de un conocimiento. Si la ciencia es la generación de conocimiento, ese conocimiento, una vez establecido, cuando se busca aplicar, implementar para la solución de algún problema, empezamos a llamarlo tecnología. Pero no siempre se usa la tecnología para resolver problemas. O mejor dicho, no todos los problemas tienen que ver con las necesidades de la sociedad, con las necesidades de la comunidad, con las necesidades del colectivo. Algunos tienen por problema el cómo mejorar o perfeccionar el modo de explotación, cómo sacar más ventajas frente a otros. Es decir, que las tecnologías no son neutrales, porque hay tecnologías que son producto de un proceso orientado para fines que no necesariamente son fines imparciales, neutrales, sino que persiguen un propósito. ¿Cuál es el propósito? Dependerá de cada tecnología. Se suele entonces decir, es muy común escuchar, que las tecnologías son una herramienta y depende del uso que tú le des a la herramienta, serán buenas o malas. Viéndolo desde ese punto de vista parece coherente, pero un arma de fuego pudiera verse también como una herramienta, es un producto tecnológico. Te pregunto, ¿crees tú que esa herramienta es neutral? ¿Dependerá de la mano que lo tenga? ¿Es acaso que toda acción que se pueda generar con esa herramienta es positiva? Es decir, hay un orden de ideas que subyace en el fondo, en el propósito con el que fue concebido determinada tecnología. Nuestro deber en Sociedad del Conocimiento es estar atentos a el propósito, la naturaleza de las tecnologías. En este caso, lo que nos pertenece a nosotros es la discusión de las tecnologías de información y comunicación. En síntesis, las tecnologías no son neutrales. Iniciamos con los objetivos de aprendizaje. Para esta primera clase revisaremos las TIC en el marco de la sociedad del conocimiento. Veremos brevemente su evolución histórica, el impacto social, los desafíos y oportunidades asociados a ellas. Veamos la definición de TICs. Las TIC son el conjunto de herramientas y recursos que permiten la creación, almacenamiento, procesamiento y distribución y uso
de la información. Están comprendidas en tecnologías de la información o TI. Esto abarca el mundo de las computadoras, del software, la red de datos e Internet. También se subdividen en tecnologías de la comunicación o telecomunicaciones, lo que trata de las tecnologías de la telefonía fija y móvil, la radio, televisión y comunicación satelital. Pudiéramos resumir entonces que el componente de TI está más asociado a la gestión de la data, a la gestión y uso de la data, y el componente de telecomunicaciones o tecnologías de la comunicación está más orientado a la transmisión de la data y los medios para hacerlo posible. Si quisiéramos hablar sobre la historia de las TIC, no necesariamente tendremos que remitirnos a el origen de Internet, de las redes cableadas. Pudiéramos hacer referencia, por ejemplo, 300 años antes de Cristo, en un hecho curioso que sucedía en aquel entonces, y es que los griegos buscaban comunicarse a la distancia entre las tropas. Saben que ellos estaban desplegados dominando parte de lo que era el mundo euroasiático en el entonces, y bueno, ellos instalaban torres de comunicación mediante antorchas y se hacían señas mediante estas señales lumínicas para transferir información de los 25 caracteres del alfabeto griego. De esta manera ellos lograban una comunicación a la distancia. Esto fue un uso tecnológico, esto fue una de las tecnologías de información y comunicación de una época remota. Fíjense cómo es posible hablar de tecnologías. Esto implicó un avance en el pasado y no tenemos por qué pensar que las TIC estaba referida sola y exclusivamente a la era moderna de nuestra sociedad. El fin del siglo XX tiene como característica lo que se llamó en particular la convergencia tecnológica, que no es más que la coincidencia histórica, la suma de un conjunto de invenciones que permitieron afianzar lo que es la tecnología de información y comunicación. En este sentido, debemos decir que esta convergencia tecnológica experimenta lo que fue el encuentro de la electrónica con las telecomunicaciones, la informática, y tiene como mayor exponente, tiene como uno de sus mayores exponentes el crecimiento vertiginoso del Internet. Sabemos que fue un invento con un propósito militar, sin embargo, luego se encontró un uso en el ámbito académico y de allí fue pasando paulatinamente hacia una apertura al uso civil, ya no solamente para el sector académico, científico, de investigación, sino también para los primeros consumidores de información de nuestra era moderna. Entonces podríamos concluir o resumir que el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación ha sido conceptualizada como la integración y convergencia de la computación, la microelectrónica, las telecomunicaciones y las técnicas para el procesamiento de datos. Sus principales componentes son el factor humano, los contenidos de la información, la data, el equipamiento, la infraestructura material, podemos llamarlo así, infraestructura tecnológica, y el software, los mecanismos de intercambio electrónico de información, los elementos de política, las normas, las regulaciones, estamos hablando de leyes, normas instruccionales y procedimentales, normas de estandarización, normas de calidad, entre otros. Y bueno, los recursos financieros que permiten viabilizar la generación de estas tecnologías, y no solo la generación, sino la implementación, la inversión en la investigación y desarrollo de estas tecnologías. Entonces podríamos decir que las TIC en la sociedad del conocimiento se pueden caracterizar por el acceso a la información, es decir, facilitan
el acceso a una cantidad ilimitada de información en cualquier momento y lugar, por la característica de la comunicación, permitiendo la comunicación instantánea y globalizada entre las personas e instituciones. La colaboración tienen la potencialidad de facilitar el trabajo colaborativo en tiempo real, más allá de las limitaciones de la distancia, de los espacios. La innovación tiene la potencialidad de impulsar la innovación en los sectores económicos y sociales. El desarrollo social tiene la potencialidad de ayudar a mejorar la calidad de vida en todas las áreas sociales. Es importante tener claro que estas características, las características de las TIC, no necesariamente tienen que ser idénticas en todos los países. Depende mucho la orientación político-ideológica de los sistemas o de los gobiernos, ¿sí? De los gobiernos. Tenemos al Estado y tenemos a los gobiernos. El Estado es la forma de organización del poder en una nación, y el gobierno es el conjunto de actores que por un tiempo determinado asume la conducción del Estado. Los gobiernos pueden tener distinta orientación, distinta vocación. Entonces, no es lo mismo en nuestra Latinoamérica un gobierno de corte humanista que impulse el acceso al conocimiento, que vea como un derecho el acceso a la educación, vea como un derecho el acceso a la salud, y vea como lo establece el Estado venezolano a través de la Constitución bolivariana, como el reconocimiento de la ciencia y la tecnología, y en específico las tecnologías de información, como un elemento fundamental para el desarrollo nacional e integral del país. Eso está contemplado en el artículo 110 de la Constitución. Entonces, por tanto, el Estado venezolano reconoce la importancia de la ciencia y la tecnología, para el desarrollo de los ciudadanos y de las potencialidades nacionales, y por tanto busca garantizar que los ciudadanos accedan a ella. El conocimiento, entonces, lo vemos como un elemento importante para el desarrollo nacional. Si conocimiento es poder, entonces bajo la doctrina que rige el gobierno de Venezuela, al Estado venezolano desde 1999, el conocimiento tiene que estar en manos de la gente, en manos del soberano, en manos del poder popular. Por tanto, se garantiza el derecho a la educación gratuita. Por tanto, se implementan políticas públicas. Ahorita lo vamos a abordar con un poco más de detalle, pero se implementan políticas públicas que permitan el acceso al conocimiento. Y entonces, ¿qué son las TIC? Las TIC son el medio a través del cual podemos alcanzar el conocimiento. Uno de los medios más importantes, uno de los medios modernos. Y ojo, no necesariamente porque sea moderno quiere decir que sea lo mejor. Sencillamente son medios modernos. Bueno, fíjense, ejemplos que se pueden dar de la implementación de las TIC en la sociedad del conocimiento. Por ejemplo, en el ámbito de la educación se puede estimular el uso de plataformas online a distancia. De hecho, esta misma clase está siendo impartida, llega a ustedes a través del uso de las tecnologías de información y comunicación, que se acentuó el uso de estas tecnologías a partir de la pandemia, es cierto, pero estas son tecnologías que tienen ya décadas funcionando, ¿ok? En el ámbito de la salud, bueno, existe el paradigma de la telemedicina, que es, bueno, la posibilidad de generar diagnósticos, evaluar pacientes utilizando los medios tecnológicos, en este caso transmisiones de audio y video, donde el paciente pueda mostrar y conversar con
un doctor que del otro lado de la pantalla le está observando, le está escuchando y puede realizar algunos diagnósticos que no necesariamente obligue la inspección física y en sitio. Otro ámbito de aplicación de las TIC, por ejemplo, es en la gobernanza. Podríamos decir que Venezuela tiene mucha experiencia en ello. El impulso a lo que se llama el gobierno electrónico, que no es más que el procurar ofrecer mediante portales web, sitios web, la mayor cantidad de trámites públicos que faciliten a los ciudadanos y ciudadanas el acceso a los mismos sin necesidad de trasladarse físicamente a los espacios. Esto tiene un impulso desde hace más de 20 años. Estamos hablando de que a partir del año 2002-2003 en nuestro país ya se tenía conciencia de la necesidad de avanzar hacia un modelo de gobierno electrónico. Incluso se generaron normas al respecto, simplificación de trámites, la ley de la Administración Pública Nacional, donde obliga celeridad, el uso, incluso la priorización en el uso de sistemas de información, sistemas informáticos para la gestión de la data, la gestión de la información. Más adelante vamos a estar revisando ese tipo de normativas, no en esta clase, pero sí más adelante en la unidad curricular, porque son las normativas que rigen a nuestro país. Ustedes se van a dar cuenta que ya Venezuela tiene al menos 2 décadas, al menos 20 años impulsando de manera decidida las TIC como una herramienta para la atención ciudadana, como una herramienta para la atención a las necesidades de nuestra población. Y hago énfasis en que esto lo hace así Venezuela, porque en otros países no necesariamente es así. Se vende la imagen de que las TIC son una maravilla y lo pueden ser, pero pueden ser impulsados por modelos privatizadores, mercantilizadores del conocimiento, y terminan siendo las TIC un medio para afianzar un modelo excluyente. Y con esto entonces podemos empezar a introducirnos a otro aspecto, que es el tema de que también el impacto de las TIC pudiera ser positivo, pero dependerá de las políticas que se construyan al respecto. ¿Por qué? Porque las TIC no necesariamente van a ser per se positivas. Existen algunos fenómenos que se pueden generar a partir de el uso diferenciado o la diferenciación en el acceso a las tecnologías. La diferenciación o la imposibilidad de acceder a igualdad de oportunidades en esta tecnología pudiera generar brechas. Le llamamos brechas digitales, es decir, la separación entre sectores de la población que tienen la posibilidad económica para acceder a esta tecnología y los que no. Entre los que pueden y tienen cómo y los que no pueden porque no tienen con qué, existe una brecha digital, se pudiera decir así. Sin embargo, ¿qué se hace al respecto? Depende, como decía anteriormente, de los sistemas de gobierno. Un sistema de gobierno como el venezolano construye políticas públicas para erradicar esta brecha digital. Tenemos el ejemplo en la construcción de políticas como el Programa Nacional de Infocentro, que fue la organización a partir del año 2000, incluso fíjense, 2000, estamos hablando más de 24 años, de la organización de Infocentros, centros comunitarios con conexión a internet, y se facilitaba el acceso de manera gratuita y garantizaba un proceso formativo para aprender a usar el computador y poder navegar en la búsqueda de información. Entonces Venezuela va constituyendo desde el año 2001 una serie de infocentros a nivel nacional, unos hospedados o alojados o instalados en el seno de bibliotecas públicas,
pero otros también en el seno de comunidades, de organizaciones comunitarias, en las zonas populares, en los barrios de las ciudades, de nuestros estados, y con ello entonces garantizaba equilibrar las oportunidades. Es decir, ya no se necesitaba del poder económico de las personas para acceder a las tecnologías, porque en el caso de las zonas populares, quienes menos recursos suelen tener, tenían la posibilidad del acceso gratuito. Estas políticas eran dos políticas y se mantienen, siguen siendo impulsadas por el Estado venezolano. La política nacional de democratización del acceso al Internet y la masificación en el uso de las tecnologías de información. Esas son las dos políticas. Entonces, podemos ver también la generación de los CEBIT, que son los Centros Bolivarianos de Informática y Telemática, que son laboratorios con conexión a Internet, dotados de computadoras con conexión a Internet para todos los estudiantes de educación básica del país. Tenemos entonces otros programas que han significado un impacto positivo en Venezuela, como lo fue y es el programa Canaima Educativo, que garantizó a nuestros estudiantes de educación básica, educación media, secundaria e incluso a los estudiantes universitarios la dotación de tablets y mini laptops económicos con sistema operativo basado en software libre, GNU Linux. Todas estas cosas, todas estas herramientas son políticas públicas que garantizan el acceso a las tecnologías de información y además acompañadas de otros planes, otros programas, otros proyectos donde se garantizaba la extensión en el territorio nacional de la fibra óptica, la generación de instituciones como el ABAE, que es la Agencia Bolivariana de Actividades Aeroespaciales, pues actividades espaciales, si no me equivoco, y que administraba el primer satélite que lanzó en nuestra república, con sociedad con China, evidentemente, que adquirió a China, y es China quien lo lanza, el satélite Simón Bolívar, a través del cual se llegaron a conectar más de 600, 700 infocentros a nivel nacional, ubicados en las zonas más remotas del país. Y bueno, así se genera un segundo satélite, como el satélite Sucre, el satélite Miranda, y estos son satélites que le permitían a la República lograr conectar a las personas, a las poblaciones que estaban aisladas de la capital, que estaban ubicadas en ámbitos territoriales absolutamente remotos. Estas políticas o estos programas de conexión, de interconexión de las personas, de las ciudades, son programas costosos y sin embargo el Estado venezolano los garantizaba y los garantiza. ¿Qué podemos mencionar allí? Otros aspectos que había puesto aquí. Fíjense, tenemos el TGC, que estamos hablando aquí de la empresa Telecomunicaciones Gran Caribe, que además de la propuesta de interconectar o de conectar nuestros lugares remotos a través de los satélites, también hicimos el trabajo de construir cableado submarino, primero para proveer de más conectividad a Venezuela, pero también para compartir y poder hacer sostenible y sustentable este proyecto, ofrecer el servicio de venta a precios adecuados a los países hermanos, sobre todo los países ubicados en nuestro Caribe. Las naciones de allí se han visto beneficiadas. Una de ellas, por ejemplo, por mencionar algunas, Jamaica, Cuba y otras naciones. Ahí tenemos una empresa nacional que provee de conectividad de altísima velocidad a otros países de nuestra América Latina y el Caribe. Es importante entender que Venezuela logró prácticamente reducir al mínimo la brecha digital. Venezuela redujo casi que a cero los niveles de
de exclusión en el acceso a las tecnologías, en el acceso al internet, generó políticas como ABA equipado, y ya vamos a ver algunas de estas cifras. Fíjense aquí una estadística. Fíjense, estos son anuncios del año pasado, año 2023. El presidente de CanTV indicaba que el 87% de los municipios venezolanos ya tienen fibra óptica. Escuelas y hogares son algunos de los sectores beneficiados por la fibra óptica de CanTV, donde se han conectado 293 de los 335 municipios de Venezuela. Fíjense en una nota aquí. Vamos a ver esta primero. Está el portal FinDev, que rescata datos de Global Findex del Banco Mundial. Estos son instituciones extranjeras que levantan indicadores, ¿no? Con Venezuela existe la particularidad que, la mayoría de las instituciones extranjeras están subordinadas al gobierno de los Estados Unidos. Este gobierno, ustedes conocen las políticas hostiles que hay para tratar de derrocar al gobierno venezolano, y como muestra de ello han implementado desde el año 2014 las medidas coercitivas unilaterales o MCU, donde declaran a Venezuela como una amenaza extraordinaria a los intereses de ellos como país, y bajo ese argumento agreden a nuestro país, impidiéndole el acceso al comercio, a la compra de partes y repuesto tecnológico, castigando, sancionando a las empresas internacionales que pudieran ser nuestros proveedores. Recientemente ya ustedes pueden ver cómo nos han bloqueado el acceso a nuestros recursos, tanto como oro como divisas que tenemos o teníamos guardados en bancos internacionales. Todo como manifestación de lo que es una guerra híbrida, una guerra financiera, una guerra tecnológica, comercial contra Venezuela, No somos invulnerables. Bastante fuerte nos ha golpeado esto, y sin embargo hemos estado creciendo, hemos estado saliendo adelante. ¿Por qué menciono esto? Porque estos indicadores que yo les puedo mostrar en estos momentos en pantalla no tienen la información completa de Venezuela, porque incluso nosotros evitamos compartirla. Todo lo que es el tema de generación de datos sobre la realidad, la fortaleza o debilidades de Venezuela es usado por quienes intentan sabotear. Entonces nuestro país debe dejar de ser ingenuo, y es por eso que, se han implementado mecanismos en los cuales no se comparten datos a cualquier ente internacional, porque si se comparten datos, también se permite la identificación de las fortalezas nacionales, y esas identificaciones entonces luego se convierten en los objetivos del ataque norteamericano contra Venezuela. Sin embargo, quiero rescatar algunas cosas, como por ejemplo aquí en este gráfico ustedes pueden ver, aquí se indica que según hasta el año 2021 el 84% de los venezolanos mayores de 15 años tenían al menos una cuenta en una institución financiera, es decir, estaba bancarizada. Esto quiere decir que al menos el 84% de los venezolanos estaban bancarizados. Pero si nos acercamos un poquito más a estos datos que esta empresa de comunicación llamada El Nacional rescata, y él decía, fíjense que esta correspondía para el año 2023, esta nota decía, el 98% de las transacciones que se realizan en Venezuela son digitales. Una persona, analista financiero y especialista, detallaba que efectivamente, como decíamos anteriormente, el 84% de la población venezolana hoy en día se encuentra bancarizada. Y ustedes dirán, pero eso pudiera ser algo diferente en otros países. Sí, es diferente. Por ejemplo, en Colombia, menos del 30% de la población está bancarizada. Imagínense cuál es el porcentaje de las transacciones que se hacen en vía digital.
el sabotaje, la guerra económica que se hizo contra Venezuela, en la cual uno se promovió la pérdida del valor de nuestra moneda nacional, del bolívar. Atacaron incluso revendiendo y contrabandeando nuestro papel moneda, nuestros billetes, ¿sí? Fuera del país, lo desaparecieron. Sabotearon las redes de telecomunicaciones, las redes informáticas, incansablemente para mermar los servicios. Esto obligó a que el Estado venezolano construyese soluciones junto con el sector privado para garantizar, uno, la viabilidad económica mediante el dinero en transacciones digitales. ¿Sí? No estoy hablando aquí de moneda digital, estoy hablando de que movilizar el dinero de manera digital. Disminuyó enormemente el uso del papel moneda, del efectivo. Empezaron a aparecer mecanismos como el pago móvil, que permitía las operaciones bancarias e interbancarias de manera instantánea. Este tipo de soluciones entonces ha hecho que nuestra población vaya adquiriendo conocimiento, capacidad en el manejo de dispositivos móviles para las transferencias de recursos, y eso es también conocimiento. Es decir, más del 84% de los venezolanos manejan o realizan transferencias digitales. Estamos hablando de que allí hay adolescentes, jóvenes, adultos mayores, personas, mujeres y hombres, brecha de género, personas con algún tipo de discapacidad. Esas son fortalezas que se van construyendo a pesar de la adversidad. Esto nos coloca en un escenario bastante favorable para la aparición de nuevos modelos a nivel de explotación de los recursos tecnológicos. Es decir, oye, tenemos una cartera importante de servicios soportadas por las tecnologías de información y comunicación, y esto es bastante positivo para Venezuela, porque pudiéramos mejorar aún más con otras tecnologías convergentes, por ejemplo la inteligencia artificial. Siguiendo con el tema de identificar el impacto de las TIC en nuestro país, para no hablar de la región, en este momento vamos a continuar con nuestro país. Miren estos indicadores aquí. Bueno, vamos a ver, creo que ahí ustedes pueden ver. Este es un estudio de mercado que hace Digitel con Simple TV, etcétera. Siempre hay posibilidad de error. Aquí se establece que es posible que los datos puedan tener un error de 3%. Hay que ver todos estos estudios también con lupa, porque en Venezuela se las traen. Es decir, no todas las opiniones son inocentes. Así como las tecnologías no son neutrales, quienes ejercen papeles en nuestra sociedad no son neutrales tampoco. Fíjense, este estudio se realizó sobre una muestra de 800 personas en hogares y 3.901 personas en línea. A los hogares se encuestó durante el año 2022 y las encuestas en línea se realizaron desde octubre de 2021. Entonces, vamos a ir saltando algunas cosas, ¿no? Fíjense, la penetración de Internet. Según el estudio, más de 19.890.458 venezolanos o habitantes o residentes de nuestro país son usuarios de Internet.
Aquí dice que el 84% de los internautas o usuarios de internet pertenecen a los estratos D y E. Entendiendo por D y E los estratos sociales, por decirlo así, de menor posibilidad de acceso económico. Es decir, que las personas que menos recursos tienen también pueden acceder al internet en nuestro país. Distribución por género: aproximadamente el 50% del acceso a internet está equilibrado, el acceso a internet entre hombres y mujeres. Penetración por regiones: el 70% de acceso a internet en los Andes, 73% en la región centro-occidental, el 80% en región capital, 69% en la región zuliana, 66% en la región central. Distribución por regiones: la región capital tiene el 25% de los usuarios de internet en el país. Aquí dice que el 53% de los usuarios de internet se ubican en las tres regiones, en estas tres regiones que son capital, zuliana y central. Esto también implica que hay que profundizar un poco más el tema de lograr conectar poblaciones remotas. Fíjense este término, brecha digital. La mayor diferencia de adopción a internet se da entre estos grupos de edad. La brecha se calcula con base a un índice que mide la diferencia entre el grupo con mayor penetración, base 100, y el grupo con menor penetración. Entonces, ¿qué establece? Que el 100%, la población que está entre los 24 y 29 años, el 100% de ella accede a internet. Correcto. Vamos a seguir revisando más adelante estas estadísticas. El resumen del perfil indica que existe un equilibrio de género entre hombres y mujeres en cuanto al uso de internet. El 44% de los internautas son menores de 24 años. La mayoría de los internautas pertenecen a los estratos D y E, sin embargo, la mayor penetración está en los estratos A, B y C. Es decir, que tienen mayor porcentaje de disfrute de internet. La conexión: los móviles se posicionan como los principales dispositivos de conexión. Eso es cierto. No necesariamente debes tener una computadora en casa con un ABA para gozar de internet. Estamos aquí contando incluso a quienes se conectan a internet desde sus dispositivos móviles. Conectividad: fíjense, está interesante. Se conectan de cualquier lugar el 48% de las personas, el 45% se conecta desde su casa, el 8% desde el trabajo, el 5% de cybercafé, el 1% desde lugares de estudios. Y bueno, vamos a estar compartiendo estas otras estadísticas en nuestro grupo de Telegram. Continuemos con los comentarios. Entonces, finalizando nuestra primera clase, debemos decir también que para Latinoamérica y el Caribe, la región ha experimentado un crecimiento significativo en el acceso a las TIC. En los últimos años, la penetración a internet ha aumentado considerablemente. Cada vez más personas tienen acceso a los teléfonos móviles y otros dispositivos digitales. Pero es importante tener claro el tema de que no solo basta con ser usuarios de las tecnologías, consumidores de las tecnologías. En nuestro país nosotros impulsamos un concepto muy importante llamado independencia tecnológica. Es decir, en nuestras relaciones, en la construcción de sociedad con otros países, alianzas, en la compra o adquisición, contratación de servicios,
nosotros procuramos la transferencia tecnológica. ¿Y por qué? Porque si estábamos hablando de que la fase previa a la sociedad del conocimiento es la sociedad de la información, es la sociedad plenamente informatizada, es la sociedad donde las TIC realmente mueven absolutamente a nuestra sociedad. Todos están conectados, todos hacen uso de servicios en línea, la gobernanza se apoya fuertemente en las tecnologías de información y comunicación. El acceso a la información no es un problema, se puede acceder de manera gratuita a cualquier fuente de conocimiento. Entonces, esta fase, esta etapa, la podemos llamar sociedad de la información, pero nosotros aspiramos a la construcción de la sociedad del conocimiento. Y la sociedad del conocimiento se diferencia de la sociedad de la información básicamente por la capacidad de generar, de construir nuevos conocimientos. Y para construir nuevos conocimientos, nosotros debemos partir por la independencia tecnológica que nos permita construir nuestros propios sistemas, construir nuestros propios contenidos, implementar nuestras propias estrategias, desarrollar nuestras capacidades en la construcción de nuevas tecnologías. Ese es el paradigma venezolano. Es el paradigma orientado hacia desarrollarnos plenamente como potencia, como una potencia solidaria, pero potencia, ¿sí? Que no dependa de otros actores externos, que tenga la fortaleza interna, nacional, dentro de nuestro territorio, en el seno de nuestro pueblo, para darse el mejor modelo posible de sociedad. Eso es lo que nos diferencia a nosotros de otros modelos en Latinoamérica y en el mundo. Nosotros no somos meros consumidores de tecnología. Nosotros apostamos por el desarrollo, la investigación de las tecnologías de información y comunicación. Es por eso que existen distintos organismos a nivel nacional que buscan constituir un ecosistema de entes que impulsan programas, políticas, normativas orientadas a la satisfacción de las necesidades de nuestro pueblo sobre las tecnologías de información y comunicación. Espero haya sido de su agrado esta clase. Seguiremos fortaleciéndonos. Estoy atento a sus comentarios. Hablo para ustedes, Jonas Reyes.